Mamá, me iré al amanecer. No sola. Me iré al amanecer, dijo la rechazada novia por correo. El ranchero bloqueó la puerta. No sola. Territorio de Wyoming, principios de invierno, una semana antes de Navidad, 1887. La primera nieve de la temporada aún no se había rendido al suelo. Se aferraba obstinadamente a la tierra gris ceniza, derritiéndose en un lodo espeso donde las ruedas de los carros habían convertido el camino en surcos mezclados con hielo roto. El viento barría desde las colinas, agudo e inquieto, mientras un maltrecho coche de diligencia luchaba por subir el sendero hacia el rancho Hartman. El carro se detuvo finalmente con un gemido cansado de madera y hierro. Elisa Moore bajó. Su abrigo era pesado pero descolorido. La lana estaba adelgazada en los codos por años de uso. El barro se adhería a sus botas altas. Las costuras estaban abiertas y remendadas más de una vez. Llevaba una pequeña bolsa de lona colgada al hombro, lo bastante ligera como para levantarla con una mano, lo bastante pesada como para contener toda su vida. Se detuvo solo lo suficiente para estabilizar su respiración contra el frío, luego caminó directamente hacia el porche. Las tablas de madera crujieron bajo su peso mientras alzaba la mano y golpeaba 3 veces. El sonido resonó dentro de la casa, hueco y definitivo. Se acercaron pasos. El pestillo giró. Caleb Hartman abrió la puerta. Era alto y ancho, envuelto en un abrigo de cuero curtido sobre una camisa de franela con mangas arremangadas. Su barba era espesa, oscura con vetas grises. Sus ojos, de un azul gris frío como el acero invernal, estudiaron a Elisa de pies a cabeza. No hubo saludo, ni curiosidad, ni calidez. ¿Quién te envió?, preguntó. Elisa metió la mano en su bolsa y sacó una carta doblada. El papel estaba arrugado por el viaje, pero el sello rojo permanecía intacto. Se la tendió sin vacilar. Caleb la tomó, escaneando las líneas rápidamente. Su mandíbula se tensó. Reconoció de inmediato la caligrafía cuidadosa de su cuñada. La mujer que se había tomado la libertad de ayudar después de la muerte de su esposa. Dobló la carta con brusquedad y se la devolvió. No te pedí, dijo. Ha habido un error. El viento silbó entre ellos. Copos de nieve drifting de lado por el porche. Elisa no suplicó. No hizo preguntas. Simplemente se quedó allí un momento, luego inhaló lentamente, como estabilizando algo en su interior. Luego, me iré al amanecer, dijo. Su voz era calma, ni amarga, ni rota. Se volvió y bajó del porche. Caleb la observó alejarse. Había algo inquietante en su forma de moverse. Ningún pánico en su paso, ninguna desesperación en sus hombros, solo una aceptación tranquila, como alguien largo tiempo acostumbrado a dejar lugares donde nunca debió quedarse. Exhaló bruscamente. Por más error que fuera, no podía dejar a una mujer afuera en invierno. Hay un cobertizo de almacenamiento detrás de la casa, dijo. Puedes quedarte allí esta noche. En la mañana veré qué hacer. Elisa se detuvo, miró hacia atrás una vez, luego asintió. No dio las gracias. No inclinó la cabeza. Simplemente caminó hacia el cobertizo y abrió la puerta a ella misma. Dentro, el espacio olía a madera vieja y polvo. Paja esparcida por el suelo. Unos sacos vacíos apilados contra la pared. No era cómodo, pero estaba seco. Mantendría fuera el viento. La noche cayó rápidamente. La luna era pálida detrás de nubes espesas, el viento aún inquieto en los bordes del edificio. Más tarde, cuando la casa se había silenciado, Caleb salió de nuevo. Llevaba una manta de lana doblada, una gruesa rebanada de pan envuelta en tela y un frasco de lata lleno de agua tibia. Los dejó justo fuera de la puerta del cobertizo y se fue sin golpear. Momentos después, Elisa abrió la puerta. Se detuvo al verlos. Lentamente, recogió el frasco y lo apretó contra su pecho, dejando que el calor se filtrara a través de su abrigo. Sus ojos se cerraron brevemente. Nadie la vio entonces, de pie sola en la luz tenue, sosteniendo el calor como algo frágil.
Arriba, dos caritas pequeñas miraban por una ventana empañada por la escarcha. «Es un regalo de Santa», susurró Lily, su aliento empañando el vidrio. «¿La envió temprano?» Thomas estuvo callado un largo momento. «Tal vez», dijo. «¿Pero por qué papá no sonrió abajo?» Caleb estaba cerca del hogar, congelado en el lugar. Las palabras cortaron más profundo de lo esperado. No por la mujer afuera, sino por la esperanza en la voz de su hija. El tipo de esperanza que había estado tratando desesperadamente de protegerlos de ella. Esa noche, Caleb no durmió. Yacía mirando las brasas agonizantes del fuego, oyendo ecos de risas que ya no vivían en la casa. Recordaba la promesa que había hecho de criar a sus hijos solo, de ser suficiente, de nunca arriesgar otra pérdida. Pero esa noche esa promesa se sentía vieja y frágil. La mañana llegó bajo un cielo más pesado. Nieve fresca cubría el suelo, el viento más agudo que antes. Elisa salió del cobertizo con su bolsa al hombro y su bufanda bien atada. Estaba lista para irse. Abrió la puerta y Caleb estaba allí de pie. Sin rifle, sin hacha, solo ojos cansados y una voz ronca por una noche sin dormir. «No puedes irte», dijo. Elisa se detuvo. «No me quedaré donde no me quieran». Caleb sostuvo su mirada un largo momento, luego exhaló. «Entonces quédate», dijo en voz baja. «No como mi esposa, pero no sola». El viento se aquietó, solo por un aliento, y algo no dicho comenzó. El sol había subido más en el cielo, convirtiendo la escarcha en las agujas de pino en diamantes brillantes. Cuando Elisa salió del viejo cobertizo de almacenamiento, había dormido mejor de lo que se atrevía a esperar, envuelta en la manta más gruesa que Caleb le dejó, y el calor lingering del pan y el agua mantuvo su cuerpo del peor mordisco de la mañana. Aún así, el frío presionaba contra la casa del rancho como un recordatorio de que el invierno no había terminado con ellos. Mientras se dirigía hacia la puerta de la cocina, vio a Caleb ya en el tajo, preparando leña con su precisión callada habitual. Se detuvo al notar su acercamiento, pero no la miró directamente. «Elisa», dijo simplemente. Ella se detuvo, inhalando el aire frío de la mañana, y encontró su mirada. «Sé que no me quedo por falsa caridad», comenzó, firme y respetuosa. «Si me quedo, trabajo». Caleb parpadeó. Solo una vez, pero fue suficiente. Esa no era una respuesta que esperaba. La mayoría de las mujeres en estas partes, especialmente las lejos de casa y solas, aceptarían un lugar para dormir y una comida caliente sin condiciones. Pero Elisa era diferente. Estaba allí, manos metidas en los bolsillos del abrigo, sin buscar lástima. Se ofrecía como compañera en el trabajo, no como alguien a quien cuidar. Antes de que Caleb pudiera responder, una mujer mayor se acercó desde el otro lado del patio, subiendo la pendiente con una cesta en la mano. Su espalda estaba encorvada, pero sus ojos eran agudos como pedernal cuando vio a Elisa. «Buenos días», llamó la mujer, su voz áspera como cuero gastado, pero cálida debajo de la superficie. Elisa avanzó cortésmente. «Buenos días, señora». La mujer dejó la cesta, huevos frescos de sus manos, agrupados al borde de su propia propiedad, y tendió una pequeña olla de té caliente, vapor girando como humo de fogata. Elisa lo aceptó con gracias. La mujer la estudió un largo momento, ojos deteniéndose en cómo se mantenía, pies plantados firmemente pese al frío, y luego dijo a Caleb, no sin amabilidad: «Esa chica camina como alguien que ha sido dejada antes». La mandíbula de Caleb se tensó, aunque volvió a su pila de leña para ocultar su expresión. No entendió del todo las palabras de la mujer en ese momento, no su profundidad. Pero se quedaron con él, como una sombra al borde de la luz del fuego. Elisa tomó un sorbo de té, dejando que el calor se extendiera por sus extremidades. Mientras se dirigía al lavadero exterior, la mujer mayor la siguió. Pronto pasaba paños y jabón. «Elisa, ¿verdad?», preguntó la mujer. «Sí», respondió. «Cuando pasas por pruebas», dijo la mujer, «aprendes más que solo sobrevivir. Aprendes a estar de pie».
Los ojos de Elisa se suavizaron y comenzó a fregar un montón de ropa que había visto días mejores. Mientras trabajaba, la mujer mayor retrocedió, dándole espacio, pero amabilidad. Tela encontró agua, jabón encontró mancha. Elisa se movía deliberadamente, pero su mirada derivaba hacia el horizonte y luego volvía a su tarea. Tras un momento, Agnès, como se había presentado la mujer, se volvió hacia ella. «¿Quieres decirle que no te debe nada?», dijo Agnès, «pero también le estás diciendo que no eres una carga. Eso es algo que pocos aquí lograrían». Elisa se detuvo, considerándolo. Luego miró la ropa que lavaba. «Nunca esperé amor», dijo en voz baja, ojos sin encontrarlos de nadie. Solo esperaba no ser descartada otra vez. Ese pensamiento, dicho en voz alta sin disculpa, llevaba algo más pesado que incluso el aire frío de la mañana. Y cuando miró a Caleb, no con súplica o necesidad, sino con honestidad, sus ojos sostenían algo que él había olvidado hacía tiempo que podía ver en otro: resolución. Avanzó hacia él, paño limpio bajo el brazo. «No estoy aquí para ser salvada», dijo, voz firme. «Estoy aquí porque elijo quedarme». No hubo floritura dramática en sus palabras. Ninguna demanda, ni siquiera una esperanza dicha demasiado alto, solo una elección, simple, sin adornos, y enteramente suya. Caleb solo pudo mirar, sintiendo un inesperado revuelo dentro de él. Había vivido con gente antes, familia, vecinos, peones trabajando ganado, pero ninguno había entrado en su mundo y dicho sin miedo lo que ella acababa de decir. No porque fuera desafiante, sino porque era honesta. Y esa honestidad, esa voluntad de elegir su propio camino, fue la primera chispa de luz en un invierno que había parecido interminable. El cielo de Wyoming colgaba bajo, cubierto de suaves nubes que amenazaban más nieve. El rancho estaba silencioso esa mañana, con las colinas envueltas en escarcha y el aire llevando el aroma crujiente de leña. Dentro de la casa, la vida había comenzado a cambiar en formas pequeñas, casi invisibles. Elisa nunca se forzó en el ritmo del hogar Hartman. «No sé», declaró cuidadora, ni se metió en momentos que no eran suyos. Simplemente estaba presente. Ayudaba a preparar comida sin tomar la cocina. Notaba cuando las botas de Thomas se deshacían y las remendaba en silencio. Cuando la muñeca favorita de Lily se rompió, Elisa le mostró cómo torcer paja en algo nuevo, tosco, pero amado. Al principio, los niños permanecieron vigilantes. Thomas, siempre cauteloso, observaba desde las esquinas de las habitaciones. Lily, más abierta de corazón, comenzó a tender la mano con confianza tentativa. Una tarde-noche, el viento aullaba bajo por el valle, traqueteando las contraventanas de madera. Elisa limpiaba cerca de la chimenea cuando oyó suaves llantos del cuarto de los niños. Avanzó a la puerta y la empujó suavemente. Lily estaba acurrucada en su cama, pequeñas manos aferrando la manta, lágrimas en las mejillas. Elisa se sentó a su lado, cuidadosa de no asustarla. ¿Tuviste una pesadilla?, preguntó suavemente. Lily asintió, labio temblando. Mamá llamaba, pero el viento se llevó su voz. Elisa no prometió nada que no pudiera dar. No habló de cielo o fantasmas o milagros. Simplemente tiró más de la manta alrededor de la niña y comenzó a tararear una nana, una vieja melodía que su propia madre cantaba. Baja, constante, familiar. Thomas estaba en el pasillo, silencioso. No habló. Solo escuchó la melodía, la respiración de Lily ralentizándose, algo asentándose que había estado inquieto por semanas. A la mañana siguiente, Thomas se levantó temprano. Se sentó a la mesa con un trozo de papel y la pluma de tinta de Caleb. Su letra era tosca, las letras desiguales y grandes, pero se concentró con una seriedad que no le cuadraba a su edad. Más tarde, Elisa encontró la nota deslizada bajo su puerta, doblada con cuidado. Solo 3 palabras dentro. Quédate con nosotros. Sin nombre, sin explicación. Pero al desplegarla, la apretó contra su pecho un momento antes de guardarla cuidadosamente en el bolsillo de su vestido. Esa tarde, mientras el fuego crepitaba en el hogar, Thomas se acercó a Caleb.
¿Le dijiste que se fuera?, preguntó. Caleb levantó la vista del arnés que engrasaba, tomado por sorpresa. No, no lo hice. La mirada de Thomas era firme. Entonces tal vez se quedó por nosotros, dijo simplemente. Se quedó incluso cuando no pedimos. Caleb no respondió de inmediato. Miró más allá de su hijo por la ventana donde la nieve comenzaba a caer otra vez y vio a Elisa afuera con Lily. La niña estaba sentada en un taburete mientras Elisa le trenzaba cuidadosamente el cabello. Lily giraba para ver, riendo mientras enredaba los mechones a propósito, convirtiendo la trenza en un desastre. Elisa reía con ella, regañando la juguetona. No era un sonido de obligación. Era alegría. Alegría sincera, fugaz. Caleb dejó el arnés a un lado y caminó al pasillo. Del cajón del viejo escritorio sacó un sobre doblado. El papel había amarillado, bordes suaves por el manejo. Lo abrió lentamente, una carta que había escrito hace tiempo, pero nunca enviado a Ana, su esposa. Miró la línea inicial. Nieva otra vez hoy. Los niños preguntaron por ti. No tuve respuesta. Sus manos temblaron ligeramente. Esa carta había estado enterrada bajo silencio, bajo duelo. Pero ahora había un sonido afuera que no pertenecía a la memoria. Pertenecía a la hora. Niños riendo, voz de mujer, un futuro no reclamado aún, pero pidiendo callada, firmemente ser elegido. El cielo era pálido, casi sin color, como si el invierno hubiera drenado todo tono del mundo. Un silencio cubría la tierra, del tipo que solo viene antes de un congelamiento profundo. Los árboles estaban desnudos y quebradizos bajo un suave polvo de nieve. El rancho yacía quieto salvo por el sonido rítmico de un hacha encontrando madera y el chirrido bajo de la puerta del granero. Elisa estaba junto a Caleb, mangas arremangadas, brazos cubiertos de aserrín, ayudando a apilar la última carga de leña para la semana. Su aliento se curvaba en el aire, pero el sudor humedecía el borde de su bufanda. Caleb apenas hablaba, solo asentimientos de reconocimiento o el ocasional cuidado con esa tabla. Mientras limpiaban la esquina del cobertizo, Elisa notó algo extraño, una tabla suelta bajo una vieja pila de troncos. Se arrodilló, la levantó con una pequeña palanca y encontró una caja de madera pequeña escondida debajo, envuelta en lana vieja y cubierta de polvo y escarcha. Caleb estaba al otro lado del cobertizo y no lo notó. Dudó, luego la abrió suavemente. Dentro había varias cartas. La primera llevaba un nombre en caligrafía familiar, Ana. La tinta se había desvaído ligeramente, pero las líneas permanecían fuertes hasta el final donde las palabras temblaban. Leyó las primeras líneas. Ana, la nieve cae, y oigo tu tarareo en cada viento. Los niños duermen. Thomas preguntó si las estrellas aún podían verte. Le dije que sí, aunque no estaba seguro de creerlo yo mismo. Elisa se detuvo. Sus manos temblaron, pero no del frío. Cerró la carta suavemente, sin leer más. No era suya para leerla. Reemplazó las cartas, dobló la tela de nuevo y puso la caja donde la encontró. Más tarde esa tarde, el rancho estaba silencioso. La cena había sido simple. Estofado y pan de maíz. Los niños dormían arriba. Elisa estaba en la cocina, manos alrededor de una taza caliente. El aroma de menta y jengibre llenaba la habitación. Dejó una taza junto a la chimenea donde Caleb solía sentarse. A su lado, una pequeña nota en su caligrafía cuidadosa. Incluso las paredes fuertes se agrietan desde dentro. No esperó a que la encontrara. Salió al porche, dejando que el frío mordiera sus mejillas, mirando el cielo oscuro extenderse silencioso sobre las colinas nevadas. Cuando Caleb entró un poco después, vio primero el té intacto, luego la nota. Se quedó quieto un largo momento, mirando las palabras. Tomó la nota, releyéndola, luego se sentó. El fuego crepitaba suavemente. No lloró. No habló, pero algo en su pecho se movió dolorosa, innegablemente. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó la misma carta que Elisa había encontrado. Esta vez la abrió.
Su mano flotó sobre el papel manchado de tinta, luego cayó. Sus ojos no dejaron la ventana por un largo rato. La nieve caía otra vez, pero esta vez no se sentía tan fría. El viento aullaba bajo por las llanuras abiertas, llevando la amarga promesa de tormenta. Nubes grises giraban sobre el rancho Hartman y el aire olía a nieve en silencio. Eran 2 días antes de Navidad. Caleb se puso el abrigo, abrochándolo bien mientras salía al porche. El abrevadero necesitaba limpiarse antes de que las tuberías se congelaran otra vez. No lo pensó 2 veces. Lo había hecho 100 veces. Pero hoy, la nieve ocultaba capas de hielo bajo su superficie suave. Los cascos del caballo repiquetearon inquietos mientras Caleb bajaba la colina. Al inclinarse para revisar la tubería, el caballo resbaló. Hubo un crujido enfermizo, un destello cegador de dolor, y luego todo se volvió blanco. De vuelta en la casa, Elisa ayudaba a Thomas a colgar faroles de papel por la sala mientras Lily estaba cerca, coloreando con un trozo de tiza roja. De repente, el caballo regresó, sin jinete, riendas sueltas. Thomas se congeló. Lily susurró, ¿dónde está la sonrisa de papá? Las manos de Elisa se apretaron alrededor de la cuerda de faroles, su aliento se atrapó. Quédense con la señorita Agnès, dijo rápido. Mantengan el fuego. Yo lo encontraré. Elisa se envolvió en su chal más grueso, metió un termo de agua tibia en su morral, y ató cuerda y tela a su cinturón. Tomó el farol y siguió las huellas frescas de cascos en la nieve, su aliento humeando, corazón latiendo. El viento le escocía las mejillas, y sus botas resbalaban en parches ocultos de hielo, pero siguió adelante más allá del arroyo congelado, a través de los álamos de ramas desnudas. Finalmente, al borde de un barranco poco profundo, lo vio. Caleb yacía medio enterrado en nieve, una pierna torcida de forma antinatural debajo de él, labios azules, respiración superficial. El mundo alrededor era silencioso, salvo el suave siseo de la nieve cayendo. Elisa no gritó. Cayó de rodillas a su lado y revisó su pulso. Caleb, susurró, quitando nieve de su rostro. Escúchame. Quitó la bufanda de su cuello, la envolvió apretada alrededor de su pierna, y usó madera de una rama rota cercana para hacer una férula tosca. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino de frío y urgencia. Con esfuerzo, inclinó el termo y derramó agua tibia en sus labios. No te me desvanezcas, Caleb Hartman, dijo entre dientes. No ahora. Lo rodeó con sus brazos y lo arrastró centímetro a centímetro por la nieve, usando su cuerda y un bastón para estabilizarse. Su aliento salía en nubes, sus botas resbalaban, sus brazos ardían, pero no paró. Para cuando llegó al rancho, la nieve caía más fuerte, y sus piernas se sentían de hierro. Tambaleó hasta el porche, golpeó la puerta con la última fuerza que tenía. Agnès abrió, jadeando. Dios mío, Elisa. Thomas salió corriendo con una manta. Lily aferrándose a la falda de Elisa. Juntos, arrastraron a Caleb adentro. Elisa colapsó a su lado en la alfombra, rostro pálido y mojado por nieve derretida. Thomas envolvió la manta alrededor de su padre mientras Agnès calentaba agua. Lily se aferró a la mano de Elisa, susurrando, lo trajiste de vuelta. Más tarde esa noche, mientras el fuego crepitaba, y Caleb finalmente se movió en la cama, Elisa se sentó a su lado, envolviendo otra venda alrededor de su tobillo. Sus ojos se abrieron. Tú, raspó. Estás en casa, dijo ella simplemente. Se suponía que yo, comenzó. Elisa negó suavemente con la cabeza. Esta vez no. Por primera vez, Caleb la miró como si viera algo más que una extraña en su puerta. Vio a la mujer que lo había salvado. No solo su vida, sino algo más profundo. Esa noche, mucho después de que los niños durmieran, Elisa se sentó junto al fuego, manos temblando, no del frío, sino de la realización. No necesitaba ser salvada. Había sido ella quien alcanzó en la tormenta, quien tiró de alguien más del borde. Y por primera vez, no se sentía temporal. Se sentía elegida, esencial, en casa.
Los días después de Navidad pasaron en un susurro. El rancho yacía bajo una manta de nieve, quieto y lento, como si el mundo entero hubiera exhalado y esperara algo. Una mañana, un sonido familiar resonó por el valle. El chirrido de ruedas de madera sobre tierra endurecida por escarcha. Un carro de suministros traqueteó por el sendero. El conductor, un comerciante llamado Milo, bajó, sacudiendo nieve de sus botas. «Buenos días, Hartman», dijo, entregando un pequeño paquete a Caleb. Luego se volvió a Elisa. «Tengo algo para ti también, señorita Moore». Carta de Danvers. Elisa tomó el sobre, dedos fríos incluso a través de guantes. La letra era ordenada, desconocida. Lo abrió lentamente. Una oferta de trabajo. Alguien en Danvers, primo de una mujer para quien había trabajado, necesitaba a alguien para manejar una librería, ingreso estable, una habitación cálida arriba de la tienda, independencia, seguridad. Caleb leyó la carta en silencio cuando se la pasó más tarde esa tarde. La dobló cuidadosamente, luego se la devolvió. «Es tu decisión», dijo simplemente. Nada más. Sin súplicas, sin protestas. Su rostro ilegible. Esa noche, la casa se sentía diferente. No fría, pero en pausa como el momento antes de encender un fósforo. Mientras Elisa despejaba la mesa de cena, Thomas desapareció en su cuarto. Al volver, sostenía algo detrás de su espalda. «Es para tu tienda», dijo, ofreciéndole una pluma con pintura astillada y agarre gastado. «Si te vas». Elisa la tomó suavemente, sonriendo, pero algo en su garganta se apretó. Más tarde, Lily bajó las escaleras con un papel doblado en las manos. Lo dejó silenciosamente en la mesa de cocina, luego corrió de vuelta sin palabra. Elisa lo abrió. Un dibujo. 4 figuras de palos tomados de la mano, una alta, una con trenzas, 2 pequeñas entre ellas. La leyenda en letras temblorosas decía, «Mi familia». Lo apretó contra su pecho. Esa noche, incapaz de dormir, Elisa salió. El aire mordía sus mejillas. Las estrellas arriba estaban medio ocultas detrás de nubes de nieve drifting, y el porche crujió bajo sus botas. Se quedó allí un largo rato. Recordaba otras noches en el tren hacia el oeste, apretada entre extraños, las miradas, los juicios susurrados. Había sido etiquetada por rumores y rechazada por hombres que nunca la miraron a los ojos. Recordaba que le dijeran que era demasiado callada, demasiado opinionada, no del todo correcta. Denver sería más fácil, más limpio, pero no más cálido, no más verdadero. Dentro, el hogar aún brillaba. Pensó en los pequeños ojos esperanzados de Thomas, en la mano regordeta de Lily deslizándose en la suya, en el silencio de Caleb, no por frialdad, sino miedo a aferrar demasiado fuerte. Y por primera vez en su vida, Eliza Moore tenía todo el poder. No tenía que quedarse. Podía irse, y nadie la llamaría tonta. Pero ahora tenía una elección real, y eso marcaba toda la diferencia. A la mañana siguiente, encontró a Caleb cerca del granero, partiendo leña en el aire quebradizo del amanecer. Se acercó lentamente, sosteniendo la carta en una mano. Él la miró, luego volvió a su trabajo, sin decir nada. «He tenido lugares a donde ir», dijo Elisa, voz firme, «pero nunca una razón para quedarme hasta ahora». Caleb se detuvo. Su aliento formó nubes blancas entre ellos. La miró, realmente miró, y en sus ojos, algo no dicho se suavizó. No necesitaba su permiso, pero él le dio su corazón de todos modos en silencio. Era principios de enero cuando la nieve comenzó a derretirse, justo lo suficiente para que los carámbanos golpearan contra los vidrios. Dentro de la casa del rancho Hartman, el aroma de cedro quemándose llenaba el aire, y suaves pasos resonaban por los pisos de madera. Elisa había pasado la mañana remendando un par de mitones rotos de Thomas. Tarareaba bajo su aliento, aguja en mano, cuando Caleb entró por la puerta trasera. Parecía quemado por el viento pero calmado. «¿Puedes venir conmigo?», preguntó. Ella asintió, dejando los mitones a un lado. La guió por el pasillo estrecho,
pasando la cocina, hacia la habitación al fondo. La habitación que había permanecido cerrada desde el día que llegó. Cuando empujó la puerta, la luz del sol se derramó en un espacio que no había visto antes. Era pequeño pero cálido. Una estufa en la esquina, una cama hecha cuidadosamente, estantes vacíos pero limpios de polvo. En la pared sobre el escritorio, un solo dibujo estaba pinned. El dibujo en crayón que Lily había hecho, 5 figuras de palos tomados de la mano. Elisa vio su propia versión de cabello amarillo en el medio. A su lado, colgando de un clavo simple, una pequeña llave de hierro. Caleb habló sin volverse. Una vez dijiste que no estabas aquí para ser salvada, dijo que elegiste quedarte. Ella sintió, aunque él no podía verla aún. Quería que tuvieras un espacio que sea tuyo, una habitación que no me pertenezca, una llave que solo tú lleves. Dudó. No te encerraré. Solo espero que te quedes. Elisa avanzó. Su mano rozó el borde del escritorio, luego trazó el borde de la llave. Miró alrededor de la habitación otra vez, notando los detalles. Una silla junto a la ventana, una colcha doblada, nueva pero cosida con parches desiguales de tela que claramente venían de ropa vieja de Caleb, un pequeño estante de madera, vacío pero esperando. Se volvió hacia él, ojos no acuosos pero llenos. ¿Construiste esto para mí? No soy bueno con las palabras, admitió Caleb. Pero sé construir cosas. Elisa tomó una respiración profunda. Esto significa más que cualquier anillo, dijo suavemente. No me pediste pertenecerte. Hiciste un lugar donde puedo elegir pertenecer. La expresión de Caleb fue ilegible un momento, pero luego sus hombros se relajaron. Solo quería que supieras, murmuró. No eres temporal. Elisa alcanzó la llave y la curvó en sus dedos. Estaba fría y sólida en su palma, pero se sentía como algo más que metal. Se sentía como confianza. Avanzó más cerca de él, de pie quieta en la suave luz dorada de la tarde, y dijo solo 2 palabras. Me quedo. Caleb exhaló como si hubiera estado conteniendo el aliento por semanas. Dio un pequeño asentimiento y luego se volvió para dejarla explorar la habitación. Pero en la puerta, se detuvo. Si alguna vez quieres irte, el camino siempre estará abierto, y no te detendré. Elisa sonrió. Lo sé. Por eso no necesitaré irme. El cielo estaba pintado en suaves tonos de durazno y oro mientras el sol se hundía detrás de las colinas de Wyoming. La nieve, aunque patchy ahora, aún se aferraba a los bordes sombreados del granero y postes de cerca, brillando en la última luz del día. Dentro de la casa, calidez y excitación callada llenaban el aire. No había iglesia, ni música, ni encaje, solo un vestido hecho a mano que Elisa había cosido de algodón y lana, su cabello suelto trenzado con ramas de pino y flores silvestres secas. Caleb llevaba su camisa más limpia, mangas arremangadas hasta el codo, botas recién lustradas. Su barba estaba recortada, pero no demasiado. Aún se veía como él mismo. Frente al hogar, Thomas estaba orgulloso junto a su padre, sosteniendo un anillo enhebrado en un cordón de cuero. Lily giraba, mostrando su corona de flores hecha de cinta sobrante y bayas secas. La señora Agnes Crowley estaba entre todos, sosteniendo un viejo libro gastado, no una Biblia, sino algo que había llevado a través de años de nacimientos, pérdidas y comienzos. Bueno, dijo, entrecerrando los ojos hacia los dos con esa mirada conocedora. Todos sabemos que esto no se trata de tradición, así que mantengámoslo simple. Caleb se volvió hacia Elisa, manos firmes. No tengo muchas palabras, comenzó. Pero sé esto. Cuando caminaste hacia esa puerta, algo se abrió en mí. No porque estuviera listo, sino porque eras real. Los ojos de Elisa brillaron. No vine aquí para ser elegida, respondió, voz clara. Vine para elegir, y elijo esto desordenado, imperfecto, terco, pero verdadero. Thomas deslizó el anillo en la mano de Caleb, y con dedos callosos, Caleb lo ató suavemente a la muñeca de Elisa. No una banda de oro, sino una tira de madera pulida y hueso tallado. Se sentía más sólida que nada precioso.
No te pediré que me pertenezcas, dijo solo que camines a mi lado. Siempre lo he hecho, susurró ella. Agnès sonrió. Bueno, eso suena como un sí para mí. No hubo beso para mostrar, solo un toque callado de frentes y el tipo de silencio que se siente lleno, no vacío. Más tarde, mientras el sol terminaba de hundirse, los cuatro se sentaron en el porche envueltos en mantas compartidas. Los niños se recostaban en los brazos de Elisa, sus ojos comenzando a cerrarse por el largo día. Caleb sostenía su mano suelta en su regazo, pulgar rozando suavemente sus nudillos. Las montañas se erguían altas alrededor, azul oscuro contra un cielo que lentamente se volvía índigo. Elisa descansó su cabeza en el hombro de Caleb. Sabes, murmuró, el mundo no me dio muchos aterrizajes suaves, pero me dio aquí. Él asintió una vez. Hogar, dijo. Simplemente. Y lo era. No porque siempre lo hubiera sido, sino porque habían elegido hacerlo así. Nadie había sido rescatado. Nadie había suplicado. Nadie había sido retenido. Todos, en sus propias formas calladas, habían elegido quedarse. Y nadie, hombre, mujer o niño, tuvo que irse solo otra vez. Si esta historia removió algo en tu corazón, si el viaje de Elisa y Caleb te recordó que el amor a veces es callado, a veces terco, pero siempre una elección, entonces no la dejes terminar aquí. Toca ese botón de hype. Y si quieres más historias donde las montañas sean testigos de comienzos suaves, mujeres fuertes y hombres rotos aprendiendo a sanar, suscríbete a Wild West Love Vibe. Siempre hay otro cuento esperando en el viento, y estaremos aquí para contarlo.